La Ilustración, época histórica y movimiento intelectual europeo, que tuvo sus momentos épicos en Francia e Inglaterra. La idea de este movimiento fue la de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Es por eso que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Dato importante es que la Ilustración inició a finales del siglo XVII y terminó hasta el inicio de la Revolución Francesa. Durante esta época hubo grandes aportaciones a la ciencia, la filosofía, la política y muchos otros campos de estudio más. Cosa que dejará una gran huella en la historia. Se preguntarán, ¿quiénes fueron las personas más relevantes en la Ilustración? Bueno, yo considero Montesquieu, quien vivió del año de 1689 hasta 1755. Fue cronista y pensador político francés. Es uno de los exponentes de la Ilustración más importantes. Lo destaca su obra La separación de los poderes, introducida ahora en muchas constituciones. Varias de sus obras fueron Cartas persas, Diálogo de Sila y Éucrates, El espíritu de las leyes, Defensa del espíritu de las leyes, entre otras. Voltaire nació el 21 de noviembre de 1694 en París, Francia. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los personajes principales representantes de la Ilustración. Alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo filosóficos. Su forma de pensar era que no veía opción entre una sociedad alineante y un individuo cuya idea es defendida por todos. Murió el 30 de mayo de 1778 a la edad de 83 años. Un dato relevante de este sujeto es que siempre defendió la tolerancia. Murió siendo inmensamente rico. Toda obra de Voltaire es un gran combate único de él contra el fanatismo y la intolerancia. Bueno, sus obras más conocidas son El estudio sobre los hábitos y el espíritu de las naciones, El templo del gusto, Epístola sobre Newton, del alma y muchos otros más. En total, son 42 escritos los que yo llegué a investigar. Y quién sabe si este sujeto haya escrito más. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, las 13 colonias. Fue un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Su obra científica se llevó a cabo en 1752 en Filadelfia, donde hizo su famoso experimento con la cometa. En la política comenzó en el año de 1736, donde fue elegido como un miembro de la Asamblea de Filadelfia. Murió el 17 de abril de 1790 a los 84 años de edad. Seguimos. Rose nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue un polímata, escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista, definido como un ilustrador, a pesar de que tenía varias contradicciones con los demás ilustrados. Su historia de este sujeto es muy larga, no quisiera centrarme mucho en el tema, así que paso con los escritos. Tuvo 22 escritos, entre ellos 2 conocidos. Uno dice: el contrato social.
El hombre es libre, pero en todos lados está encadenado. Emilio, o de la educación, donde dice: el hombre es bueno por naturaleza. Denis Diderot nació en Langres, Francia, el día 5 de octubre de 1713. Fue una gran figura de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés, reconocido por su empuje en los campos de estudio en los que participó. Los primeros trabajos de Diderot incluyen la traducción de la historia de Grecia. Eso fue en el año de 1743, y en el año de 1746 escribió su primera obra original, Pensamientos filosóficos. Él también es autor de la primera enciclopedia. Diderot murió en París, Francia, con 70 años de edad. No murió por enfermedad, murió por la vejez, por algo muy natural. Les diré algunos de sus escritos, que son: La monja adesiara, Arte, gusto y estética en la enciclopedia, El sueño de Alembert. Vamos con su compañero de Diderot, de Alembert. Originario de Francia, nació el 29 de octubre de 1783, persona destacada, matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. Es célebre por crear con Diderot la denominada enciclopedia. Yo diría que este sujeto fue una persona muy destacada en el campo de las matemáticas en cuanto a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. Muy inteligente. Comenzó la enciclopedia con Diderot y escribió varios artículos sobre matemáticas, algo que le encantaba, sobre literatura, además del discurso preliminar que venía en la enciclopedia. Él contribuyó de un modo muy personal. Antes de morir, este sujeto dijo en un escrito que amaba las letras. No les traigo el escrito, pero traigo el día de su muerte. Murió en París, Francia, el 29 de octubre de 1783, cuando ya gozaba de la reputación de ser uno de los pensadores más eminentes de la Ilustración francesa. Buffon fue un naturalista francés del siglo XVIII. Este sujeto, más que nada, destacó en las matemáticas y en la física. Lo que lo hizo relevante fue su obra La Historia Natural. Fue un éxito, fue de las obras más leídas del siglo. Gracias a ella, Buffon fue considerado como una de las 4 grandes figuras de la Ilustración francesa. Después seguimos con Paul Henry. Nació el 8 de diciembre de 1723. Destacó en la Ilustración francesa. Obra importante de él fue El sistema de la naturaleza. Es todo lo que les traigo de estas personas. Bueno, como lo han visto, los ilustrados no son personas comunes y corrientes. Tienen ciertas cosas en común y decidieron llevar más allá la mentalidad establecida del hombre. De ahí la ilustración, de ahí viene la enciclopedia. El enciclopedismo, gran movimiento filosófico y pedagógico expresado a través de la enciclopedia, publicado en Francia en el siglo XVIII por Diderot y D'Alembert. Este se origina debido a la influencia de la Ilustración, que buscaba catalogar o concentrar todo el conocimiento humano a partir de nuevos principios de la razón. Varias figuras contribuían en lo que respectaba a la información. Un ejemplo de ellos es Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Los autores de la enciclopedia lo vieron como la destrucción de las supersticiones, el acceso al conocimiento humano. Esto provocó una tormenta de controversias. La enciclopedia
escogería a pensadores protestantes de forma religiosa y desafiaría los dogmas de la Iglesia Católica Romana. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía tantos seguidores de la clase noble, el trabajo fue continuo y entregado finalmente a sus suscriptores. La primera enciclopedia constaba de 28 volúmenes, 17 textos y 11 láminas. La enciclopedia tenía tantos textos científicos y diseñados de nuevas máquinas que era un completo resumen de las tecnologías de la época. Gracias a la elaboración de este trabajo, hemos podido llegar a conocer mucho más acerca del movimiento filosófico que se originó en Francia en el siglo XVIII y que trascendió a toda Europa. Conocimos que los filósofos ilustradores buscaban la verdad científica y se basaban en la razón para explicar la realidad del mundo en el que vivían. También hablamos de las principales características que tiene la ilustración, entre las cuales podemos destacar la importancia de la naturaleza, la razón, la igualdad, la libertad, la defensa de la religión natural y de la moral laica. En este trabajo también desarrollamos cuáles fueron los principales representantes de la ilustración, entre los cuales podemos citar a Voltaire, Montesquieu, Jean Rose y Denis Diderot y D'Alembert. En cuanto a la duración del video, son, no sé, alrededor de 15 minutos. No desarrollé toda la ilustración porque era un tema muy extenso y la verdad solo fue lo más resumido posible. Si les llega a interesar este tema más adelante, dentro de algunos años, escribiré un libro que solo trate de la ilustración y de los filósofos. Bueno, eso es todo. Espero y les haya agradado nuestro trabajo, de mi compañero Alejandro y yo. Gracias.